Hola amiguitos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra nueva transmisión. La historia que veremos a continuación es El Sembrador. Nuestro versículo a memorizar lo encontramos en Mateo 13:8. Repítanlo conmigo. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. Nuestro mensaje es: sé una buena tierra. En la Biblia, Dios nos dice que cuando nosotros escuchamos su palabra es como una semilla y nosotros somos la tierra. Pero para que la buena semilla, la palabra de Dios, dé fruto, tenemos que ser una buena tierra. O sea que tenemos que disponer nuestro corazón a escuchar y hacer lo que se nos dice. ¿Se imaginan sembrar en una tierra? Miren, aquí tengo la tierra llena de espinos o llena de piedras, o que las semillitas nada más caigan por encima. ¿Creen que me va a salir un árbol grande y frondoso? ¿Verdad que no? A lo menos me va a salir una matita, ¿verdad? Pero cuando vengan los vientos se va a caer porque no había profundidad. ¿Quieren saber qué pasa cuando se siembra la palabra en una mala tierra o en una buena tierra? Pues vengan conmigo, vamos a sembrar. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿por qué no te miran a la iglesia? Es que mira, te explico. A ver. Es que no le entiendo qué hace el pastor y ahora cosas muy complicadas. Ay, Jocelyn, no es tan complicado, simplemente tienes que poner atención. La última vez que te miré te estabas quedando dormida, ¿te acuerdas? Que hasta te tuve que levantar. Mira, te voy a dejar una semillita. Ponle mucha atención y léela, ¿ok? Sí. Bye bye. Me han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Háblame en tu corazón. Amén, Padre amén. mío, háblame, porque te escucho. ¿Y mi semilla? Hola, jovencita, ¿por qué estás tan triste? ¿Te puedo dejar una semilla? Sí, claro, ¿de qué se trata? Léela tú misma. ¿Te ayudo? Jesús puede cambiar mi vida. Si creo que Jesús puede cambiar mi vida, ¿lo cambiaría? Claro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Soy feliz, lo que estaba buscando. ¿De verdad? ¿En serio? Oh. Soy feliz. Amiguitos, parece que esta semilla sí va a dar fruto. Hola, jovencita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. La última vez que te miré estabas bien contenta con tu semilla. Has de tener un arbolote así de grandote, ¿verdad? Mira, te explico. A ver. Fíjate que ese día estaba muy feliz y muy Sí, contenta. sí te miré. Y le hablé del amor de Dios a mis amigos, a mis vecinos y a mi familia. Nomás que me dijeron que estaba loca y que no se iban a juntar conmigo. Así que dije, hay mucho sufrimiento en este mundo, así que mejor ya no quise creer. ¿Y ya no crees? No. Bye. Ya le digo que quiero mañana el proyecto. Sí, ya les había dicho. Sí, bye mañana. Señora Gutiérrez, ¿cómo le va? Tengo mucho que no la veo en la iglesia. La verdad me gusta escuchar mucho la palabra de Dios, es muy interesante. Pero yo soy una mujer de negocios, no tengo tiempo casi de eso. Y pues todo lo que es de cuidar a mi familia, cuidar mi hogar, a mi mamá y todo eso, pues... Tiene muchos afanes usted. Oiga, mire, le voy a dar esta semillita, léala. Mas buscad el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya ve que es lo que le digo, déjeselo todo a Dios, no se afane tanto. ¿Ya vio? Me están llamando, soy una mujer de negocios. Sí, ya le dije que mañana, sí, bye. Ay, ¿a quién le compartiré esta semillita? ¡Rubí! ¿Eres tú? Sí, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Te puedo compartir una semilla? Claro que sí, ¿de qué se trata? Bueno, pues, ¿quieres que te la lea?
atención, ¿ok? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Guay, qué bonito! ¿Te lo entendiste? Sí, ¿Te gustó? sí. Ay, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para aprender más? ¿Quieres aprender más? Sí. ¿Tienes Biblia? No. ¿No tienes Biblia? Pues te voy a regalar una para que la leas y también ora a Jesús, ¿ok? ¿Qué te parece si te invito a mi iglesia? Sí. Te espero el domingo. Sí. ¿Vas a ir? Sí. Bueno, sale, nos vemos, ¿Y la ¿eh? Biblia? Pues ahorita te la traigo. Rubí, hola, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué hiciste con la semillita que te regalé? Ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? ¿Qué hiciste con ella? Es que es un árbol gigante. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Pues de esas semillitas te dio tu árbol. Sí. ¡Wow! ¿Te dio para compartir? Sí. Y les compartí a mis amigas, Ajá. a mis vecinos y a mis familiares. ¿Quieres una? Sí, claro que sí. Me da mucho gusto, Rubí. ¡Qué bueno! Tengo que ir a cuidar mi árbol. ¿Ese es tu árbol? Sí. Es cierto, está gigante hasta el cielo. ¡Qué bonito está! Muy bien, me da mucho gusto. Bye, bye. Bye. Bye, bye. ¡Wow, amiguitos! Esta semilla sí dio fruto. ¡Wow, amiguitos! ¿Les gustó ir conmigo a sembrar? Tú también puedes ser una buena tierra. Simplemente tienes que disponer tu corazón a oír y hacer lo que escuchas. Y para terminar vamos a recordar nuestro versículo memorizar, que lo encontramos en Mateo 13:8. Repitamos conmigo. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. Bueno, amiguitos, hemos terminado. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto un tanto nostálgico saludarles a través de este medio y es mi deseo que se encuentren de la mejor manera ustedes y sus familias. Y espero que el tiempo se acelere para que podamos pronto saludarnos en persona y abrazarnos, cómo no. Agradezco la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias, pastor, por la confianza. Y hay una palabra muy puntual que Dios puso en mi corazón desde que recibí la invitación, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13 al 23. Vamos a darle lectura a esta historia. Y este mensaje lleva por nombre: Corrige tu perspectiva. A partir del versículo 13, del segundo libro de Reyes, dice de la siguiente manera, en el capítulo 6: entonces el rey ordenó: pues vayan y averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. Y en cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo. Y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y cuando los sirios se dispusieron a atacarlo, Eliseo oró así al Señor: te ruego que hieras con ceguera a estos paganos. Y el Señor los dejó ciegos, tal y como Eliseo se los pidió. Luego Eliseo les dijo: este no es el camino correcto, ni esta ciudad es la que buscan. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron allá, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Y el Señor les abrió los ojos. Y entonces vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿debo matarlos, padre mío? Y Eliseo les dijo: no los mates. ¿Acaso matarías con tu espada y con tu arco a quien no hiciste prisionero?
Más bien dales pan y agua y que coman y beban y se vayan de regreso con sus amos. Entonces el rey les ofreció un gran banquete y en cuanto terminaron de comer y de beber, los mandó de regreso a su señor y nunca más volvieron a merodear en Israel bandas armadas de Siria. Ese nunca más es relativo. Déjeme hacer una oración. Señor, la distancia para ti no es problema. Tú estás aquí lo mismo que estás allá en casa donde mis hermanos están viendo esta predicación. Te ruego, Señor, que abras nuestros ojos para ver que tú has enviado la ayuda, que nos ayudes a corregir nuestra perspectiva, porque sin duda alguna lo que vemos, Señor, nos transforma. Ayúdanos a verte siempre a ti en medio de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Corrige tu perspectiva, porque lo que ves te transforma de forma positiva o de forma negativa. Quiero compartir con ustedes este mensaje, hermanos, que considero que Dios me ha dado para esta temporada. Lo he compartido con otros hermanos en otros lugares de la República, también a través de una predicación en línea, pero creo que este es un mensaje puntual que Dios me ha dado para esta temporada. Sé que muchas personas en muchos lugares están enfrentando una de las mayores batallas de su vida en este tiempo, cristianos y no cristianos. Hayas o no estado listo para la batalla, esta llegó hasta nuestras puertas, hasta nuestras vidas, sin importarle. No le importó si estabas listo, no le importó tu nivel de vida espiritual, simplemente se presentó, ¿verdad? Este 2020 tan lleno de sorpresas, la trajo hasta la puerta de nuestras casas. Y cuando meditaba en esto, pienso en la frase que se usa en el libro de los Hebreos para describir a algunos de los héroes de la fe. De ellos se nos dice que se hicieron fuertes en batalla. Me llama mucho la atención esta frase porque nos da a entender que a ellos la batalla les llegó, no hubo tiempo de entrenar, no hubo tiempo de prepararse, simplemente les agarró y no les quedó de otra más que hacerse fuerte en medio de la batalla. Y creo que esas circunstancias son las mismas para nosotros hoy. Tenemos que hacernos fuertes en medio de la batalla. Y quiero usar este ejemplo de esta historia del profeta Eliseo para ilustrar lo que yo te estoy diciendo. Al profeta Eliseo en esta ocasión la batalla lo fue a buscar hasta donde él estaba. Había rencillas históricas entre Israel y Siria. El rey sirio estaba buscando en dónde poner un campamento para poder atrapar al rey de Israel. Y cada que movía su campamento, Dios le decía a Eliseo en dónde lo pondría para emboscar al rey de Israel. Y luego Eliseo iba y le daba el mensaje al rey de Israel, y este se apercibía y se libraba de la mano del rey sirio. El rey sirio empezó a sospechar que entre los suyos había un traidor, ¿verdad? ¿Quién es el que le está dando información al rey de Israel? Mandó preguntar hasta que alguien le dijo: no, Señor, lo que pasa es que en Israel hay un profeta, hay un vidente llamado Eliseo, a quien Dios le revela, su Dios le revela todas las cosas, y él es quien le está dando la información clasificada a el rey. Entonces el rey dice: ok, así que Eliseo es el problema. Bueno, prepárenme todo un ejército para ir y apresar a este hombre. Imagínate, un ejército para apresar a un solo hombre. Vaya que le tenían respeto, ¿verdad? Por lo menos, si no a Eliseo, al Dios de Eliseo. Pero es un ejército, ni siquiera es que mandaron un escuadrón. Nos dice el texto que mandaron caballería, carros de combate e infantería. Un ejército para apresar al siervo del Señor, a un profeta, ni siquiera a un guerrero reconocido, sino a un hombre de Dios. Un ejército, hermanos, representa una multitud de problemas. Repito, había gente de a caballo, había gente con carros de combate, había gente de infantería, es decir, gente con espadas, gente con arco. Toda esta suerte de guerreros para arrestar a un solo hombre. Un ejército lo pudiéramos ilustrar como una multitud
de problemas, o como decimos nosotros cuando nos llegan estas rachas de una tras otra, ¿verdad? La idea de armar los ejércitos así es de que a los que no pueden con la infantería, luego llega la caballería y luego los que escapan están los arqueros, un problema tras otro. Y lo que quiero darte a entender es que quizá habrás notado que estamos en medio de una gran lucha contra un verdadero ejército de problemas. Estoy hablando en términos generales. Estamos en medio de una gran lucha. Los expertos, la gente que está analizando todos los efectos y daños colaterales a causa de la pandemia del COVID y toda la agitación social que estamos viviendo en este 2020, nos están diciendo que el primer round que la humanidad le está peleando es contra el virus en sí. ¿Sí? Algunas naciones han logrado domarlo, nuestra nación todavía está en esta lucha. El primer round ha sido contra el virus, el segundo round, predicen muchos, va a ser contra la economía. Y yo sé que hay algunos que ya están en ese round. Algunos se vieron forzados a cerrar sus negocios, otros vieron sus ingresos reducirse drásticamente. Algunos ya están luchando contra la economía, algunos lucharon con el virus y con la economía. Hay otro tercer round que se va a luchar, dicen los expertos, contra los estragos del encierro. A nivel emocional se está previendo, muchos pronostican una pandemia de problemas relacionados con ansiedad y fobias causados por el encierro prolongado, hermanos. Sé que algunos están peleando también un round contra los estragos causados por la pérdida de un ser querido. Un ejército de problemas, una tras otra. Y en medio de toda circunstancia, pero particularmente cuando estamos en medio de la lucha, algo que considero vital para todo creyente, hermanos, es luchar por permanecer conectados con Dios. Conectados con Dios. Y quiero hablarte de las ventajas, de la importancia de mantenernos conectados con Dios. A través del ejemplo de Eliseo te lo quiero ilustrar y hablarte de 3 ventajas que nos da estar conectados con Dios cuando estamos en medio de una invasión o en medio de una lucha, en medio de una confrontación. La ventaja número 1 de estar conectados con Dios es que vivir conectados con Dios nos da una perspectiva diferente. Eliseo tenía una perspectiva distinta a la de su ayudante, si usted lo pudo notar. Y esto es importante resaltarlo, porque el hecho de que vivamos conectados con Dios hace que sobre nuestra vida se desarrolle esa fe y esa certeza que proviene precisamente de nuestra conexión con Dios. Y es importante que en este momento nos estemos llenando de fe. ¿Sabe por qué? Porque las personas de fe efectivamente ven lo que los demás ven, ven el ejército de problemas, ven la situación como es, pero también tienen la capacidad de ver lo que los demás no ven, lo que los demás no pueden ver. Y esto es importante entenderlo, que la fe no niega la realidad, pero ve una realidad distinta. Está bien que nos informemos, está bien que nos actualicemos, está bien que estemos indagando, pero es indispensable que indaguemos sobre todo en lo que Dios está haciendo en esta hora de prueba para la humanidad. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque lo que ves es lo que tú engrandeces. Lo que ves tiene la capacidad de transformarte. Por eso te digo, necesitamos corregir nuestra perspectiva. Puede imaginarse esa mañana en el poblado de Dotán. El ejército aprovechó la noche para rodear la cabaña en donde está Eliseo junto con su criado. Y su criado se levanta esa mañana, corre las cortinas y lo primero que ve es a toda esta gente que evidentemente viene mandada por el rey de Siria, apostada y lista para disparar y para apresar al hombre de Dios. Yo me lo imagino que entra en pánico y va corriendo a donde su señor a llevarle las malas noticias. Quizá Eliseo se levanta de su cama y se asoma a la ventana y él está en ese momento viendo lo mismo que su criado. Él está viendo exactamente la misma situación. Ve a la gente de caballo, ve a los carros de combate, ve a la infantería. Los dos están viendo lo mismo, pero Eliseo está viendo algo que
que su ayudante no está viendo. Y eso es que el cielo ha enviado la ayuda a favor de ellos. Repito, hermano, lo que enfocas es lo que engrandeces. Pienso en las palabras de Jesús cuando afirmó que los ojos son la lámpara del cuerpo. En otras palabras, son la puerta de entrada a las emociones, como dice el dicho popular, ¿verdad? Que se convierten en las ventanas del alma. Lo que vemos tiene la capacidad de transformar nuestra actitud. La manera en que vemos. Si solamente estamos viendo los problemas, si solamente estamos viendo malas noticias, si solamente nos estamos llenando de lo mismo que se está llenando la gente a nuestro alrededor, nos vamos a perder la perspectiva más amplia. Y la perspectiva más amplia nos enseña que Dios sigue sentado en su trono y que Él está trabajando a favor de la humanidad. Si tú te enfocas solamente en el tamaño del ejército, tu fe va a palidecer. Pero si te enfocas en el tamaño de tu Dios, el ejército de problemas que viene contra nosotros va a tomar su justa proporción, amado hermano. Te repito, si tú te enfocas solamente en el tamaño del ejército, tu fe se va a ir haciendo pequeña, va a ir palideciendo. Pero si te enfocas en el tamaño de tu Dios, vas a darte cuenta cómo el ejército de problemas que vienen contra nuestra va a tomar su justa proporción. Solamente bajo esta perspectiva es que uno entiende la afirmación de David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque lo que ves es lo que engrandeces. En lo que te enfocas es en lo que tú estás engrandeciendo. Corrige tu perspectiva y mira que Dios ha enviado la ayuda a favor tuya y de los tuyos, amado hermano. Lo que ves te transforma. En medio de las crisis, en medio de esta temporada que estamos enfrentando, tenemos que aprender a corregir nuestra óptica. Eliseo veía las dificultades. Eliseo veía el ejército enemigo. Eliseo veía la crisis. Pero Eliseo también veía que el cielo había mandado la ayuda. Amado hermano, honestamente, esta situación me rebasa. Hay muchas cosas que yo no termino de entender todavía. Hay muchas cosas que todavía, hay muchas preguntas que todavía no encuentro la respuesta, así como tú. Pero algo sí sé, y es que Dios es bueno en todo tiempo, y que Él es todopoderoso, y que Él nos ama, y sin duda ya ha enviado la ayuda a favor nuestro. Él es tu ayudador, Él es nuestro ayudador, amado hermano. El ejército que ha venido para destruirnos se ve poderoso, pero ten confianza, porque Dios ha enviado la ayuda a favor tuyo y a favor mío. Entonces, la primera ventaja de vivir conectado con Dios es que esta nos da una perspectiva diferente. Número 2, segunda ventaja de vivir conectados con Dios es que vivir conectado con el Señor te va a dar una actitud diferente. Si tú puedes leer nuevamente esta historia y en tu casa, te vas a dar cuenta que Eliseo mostró una actitud diferente a la de su servidor. Y esto nos habla de que frente a toda crisis, frente a toda historia, toda situación siempre tiene más de una perspectiva. Hay más de una perspectiva desde la cual podemos enfocarla, desde la cual podemos acercarnos. Y en la perspectiva de la realidad en la que tú decidas enfocarte, va a determinar si te llenas de fe o si te llenas de temor. ¿Sí? Pero a causa de su perspectiva distinta, Eliseo tenía una actitud diferente en medio de la crisis. Mira, dice que al día siguiente por la mañana el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo me imagino temblando a este hombre, y Eliseo le dice: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. En otras palabras, Eliseo no se dejó intimidar, no se dejó dominar por el pánico.
Eliseo no entró en pánico ante esta situación, por difícil que parecía. Pero eso no fue todo lo que hizo. Eliseo también ayudó a su ayudante a cambiar de perspectiva y confiar en Dios. ¿Cómo lo hizo? Orando: Señor, te ruego que abras los ojos de este hombre. ¿Cómo me encanta esa oración? Me encanta porque en muchas maneras creo que una de las mejores cosas que podemos hacer hoy en día es pedirle a Dios, primero, que nos abra los ojos a nosotros para ver lo que está haciendo, y segundo, que nos ayude a que otros abran los ojos también para que vean lo que tú y yo estamos viendo, hermanos. Sí. Eliseo ayudó a su ayudante a cambiar de perspectiva y confiar en Dios. Más adelante en la historia vemos que Eliseo oró para que los sirios también recuperaran la vista y vieran que estaban siendo tratados con misericordia. ¿Qué nos dice esto? Que Eliseo siempre quería que alguien más pudiera ver lo que él estaba viendo. Las personas que no han perdido de vista a Dios, las personas que han permanecido conectadas con Dios, las personas que realmente tienen una vida, una relación personal, una devoción íntima y profunda con Dios, efectivamente están viendo todo lo que los demás están viendo, cómo esta curva no se quiere aplanar, cómo las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, pero además de eso están viendo que Dios sigue sentado en su trono, que nuestro Dios vive y Él es todopoderoso, hermanos. Y es que quien aprende a ver a Dios en todo quiere que los que están a su alrededor también lo vean. Esto me recuerda al profeta Isaías en el capítulo 6, cuando nos dice el año en que murió el rey Usías. Él introduce la visión, la historia de la visión que cambió el rumbo de su ministerio en el año 740 antes de Cristo, diciéndonos que el año en que murió el rey Usías, uno de los reyes que había manejado a Judá para que tuvieran un tiempo de mucha prosperidad, que además era pariente cercano de Isaías, en ese año en el que las cosas amenazaban con ponerse muy mal para su pueblo, dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre su trono. Tenemos que aprender a ver a Dios en todo, y entonces ayudaremos a que los que están alrededor nuestro también lo puedan ver. Y ojo con esto, hermanos, porque no me estoy refiriendo al conocimiento secreto que muchos neonósticos presumen en estos días. No, esos que se autocalifican de entendidos en los tiempos y ven conspiraciones en todos lados y persecución a diestra y siniestra. No, estoy hablando de tener una visión clara y nítida del Dios en el que hemos creído y en quien confiamos para nuestra seguridad, ya sea en esta vida o en la venidera, amados hermanos. Porque ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero repito, a veces la mejor oración que puedes hacer por alguien es: Señor, ábrele los ojos para que vea. Tú que me estás viendo, quizá en tu casa haya gente que está presa del pánico, que no sabe qué hacer, que solamente están viendo cómo las cosas se ponen más difíciles día tras día. Pero tú tienes fe, pero tú te estás conectando con Dios, pero tú has permanecido viendo lo que Dios está haciendo. Bueno, a lo mejor tus palabras no van a servir de mucho, pero tus oraciones sí que son poderosas. Dile: Señor, permite que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mi padre, que mi madre, que mis vecinos puedan ver lo que yo estoy viendo, puedan ver que tú estás a favor nuestro. Si conoces a alguien preso de la ansiedad y del temor y de la tristeza y de la desesperación, ora por él, ora por ella. Dile: Señor, ábrele los ojos. Pero repito, no podemos ayudar a nadie a abrir los ojos si nosotros mismos no estamos viendo. Ahí se cumple el principio de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si no sabemos dónde está Dios en medio de esta situación, si no sabemos lo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias, difícilmente seremos útiles para ayudar a que alguien más recupere la visión. Entonces, segundo beneficio de permanecer conectados con Dios es que nos dan una actitud diferente. Y el tercer beneficio de vivir conectado con Dios es que te da convicciones diferentes, hermano. Convicciones diferentes.
o como a mí me gusta llamarles, convicciones a prueba de crisis. ¿Cuántos necesitamos convicciones a prueba de crisis? Yo las necesito. Eliseo no permitió que la crisis cambiara sus principios. Escucha, Eliseo capturó por sí mismo a un escuadrón completo de los sirios, hermano. Este hubiera sido una gran oportunidad para Israel, para su nación, de asestar un golpe mortal a sus enemigos. El rey probablemente estaba relamiéndose los bigotes por la oportunidad que tenía frente a él. Están en guerra Israel y Siria, ¿verdad? Y de repente Eliseo, sin haber disparado una sola flecha, le trae al mero centro de la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel, a un escuadrón de sirios. Pero el profeta tenía otros planes. Un capítulo antes, en el capítulo 5, Eliseo sanó a un hombre leproso llamado Naamán. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Es muy famosa. Pero ¿sabe quién era Naamán? Un general del ejército sirio. Un general del ejército que en esta ocasión histórica está en pleito con Israel. En esta ocasión Eliseo perdona a una tropa siria. En cuanto terminamos de leer esta historia, usted lo puede corroborar ahí en la Biblia. Inmediatamente después nos dice que los sirios sitiaron Samaria, que era la capital del reino del norte, porque querían destruirla, y produjeron una gran hambruna, lo cual llevó al rey de Israel a enojarse contra Eliseo, pensando quizá pues les perdona a los generales y luego les perdona a los escuadrones, y a nosotros aquí nos tiene muriendo de hambre. Pero ¿sabe qué está haciendo Eliseo? Mostrando misericordia al enemigo, o más bien mostrándole a la nación enemiga que el Dios de Israel es un Dios diferente a todo lo que ellos conocen. Eliseo es a menudo mencionado como el profeta que tiene más cosas en común con nuestro Señor Jesús. Por lo menos en varios de sus milagros hay varios paralelos y semejanzas históricas, ¿verdad? Que algunos dicen Jesús estaba reproduciendo, estaba proyectando a Eliseo en algunos de sus milagros. Pero para Eliseo queda en evidencia que aquí eran más importantes los valores del reino de los cielos que la agenda de su nación. Para Eliseo eran más importantes los valores del reino de Dios que la agenda personal de la nación y del reino de Israel. En ese sentido, Eliseo era un hombre adelantado a su época. Digo en ese sentido porque luego lo vemos orando por osos para que vengan y destruyan a unos muchachos irrespetuosos, ¿verdad? Era un hombre imperfecto, pero en este sentido Eliseo está proyectando valores del reino, los valores del reino que son atemporales, que son eternos, que están basados en la inmutabilidad de Dios. Cuando leo esta historia pienso en las palabras del apóstol Pablo que escribe en Romanos capítulo 12. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que se avergüencen de su conducta, y no permitamos que nos venza el mal, porque es mejor vencer el mal con el bien. Un hombre adelantado a su época, Eliseo. Estar conectados con Dios nos va a dar convicciones diferentes. ¿Sabes por qué es importante esto, hermanos? Porque las crisis como las que estamos viviendo en la actualidad son la excusa perfecta para permitirnos comportamientos que en condiciones normales no nos permitiríamos. Sí, hoy que no tenemos el privilegio de reunirnos, que el pastoreo mayormente es virtual, cualquiera pudiera pensar, pues nadie me ve, es época de excepción. Las cosas se están poniendo difíciles, todo mundo lo está haciendo, y de repente empezamos a bajar el estándar y a relajar nuestro comportamiento pensando ya nos pondremos a cuentas cuando todo vuelva a esa añorada normalidad. Es fácil en estas circunstancias caer en actitudes egocéntricas, ventajosas, destructivas o de relajamiento en muchas áreas. Pero una fe basada en la perspectiva correcta hará que ni en la peor de las temporadas, hermanos, comprometamos nuestros principios y nuestras convicciones cristianas.
Las crisis no forman nuestra fe. Las crisis solo revelan lo que de verdad creemos. Y las temporadas de prueba tienen la facultad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros, pero ya está dentro, pues. O mejor dicho, sacan a relucir de lo que estamos llenos, en el interior. Eliseo sigue mirando las cosas con otra perspectiva. Aunque el rey de Israel cree que es la oportunidad de tomar venganza del enemigo, el profeta Eliseo sabe que es la oportunidad perfecta de mostrarles misericordia y amor. Hermano, las circunstancias no deben determinar nuestras acciones, sino nuestras convicciones. Sí, las circunstancias son excepcionales, son duras, son difíciles, así lo son para todo el mundo. Pero es en este momento en que tú y yo tenemos que brillar con una mayor intensidad, demostrar que tan ciertos son nuestros principios y nuestros valores y nuestras convicciones cristianas. Pero estas nacen precisamente de nuestra conexión con Dios. Porque las circunstancias no deben determinar nuestras acciones, sino nuestras convicciones. Y es verdad que las convicciones firmes no surgen por casualidad, nacen de nuestra conexión con Dios. Y una fe a prueba de crisis ve la oportunidad de mostrar que sus convicciones son diferentes, no son maleables, no son negociables. No seamos vencidos por lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Además, sigamos este consejo: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo, amados hermanos, segaremos si no hubiésemos desmayado. La economía se puso en pausa, la sociedad se puso en pausa, pero lo que no podemos pausar son nuestros deberes y nuestros principios cristianos. Amén. En medio de la guerra que estamos librando, busquemos honrar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y hagámoslo, no ver lo malo. Eso es solo el principio, sino busquemos oportunidades para hacer lo bueno, para honrar a Dios, para bendecir a alguien. Porque este momento de oscuridad es el momento perfecto para que la luz que Dios ha puesto en nosotros brille con más intensidad en medio de esta hora de tinieblas, amado hermano. Ya con esto voy a terminar. Mi oración y mi deseo es que Dios nos ayude a tener la óptica correcta en medio de esta temporada. Y si hemos estado más enfocados en la bravura del ejército, en todo lo bien organizado que viene esta ola de problemas, que Dios nos ayude a corregir nuestra perspectiva, porque repito e insisto, lo que vemos nos transforma para bien o para mal. Y aquí te pregunto, ¿a quién estás viendo? ¿En dónde tienes puestos tus ojos? ¿Hacia dónde has decidido ver? En medio de todo lo que toda la gente está viendo, en medio de esta ola de malas noticias, ¿te has tomado el tiempo para contemplar a Dios y ver con claridad qué es lo que Él está haciendo? No solo en tu vida y en tu familia, sino en la humanidad entera. Amado hermano, en medio de esta lucha, quiero animarte a que luches sobre todas las cosas a mantener tu conexión con Dios. Porque una conexión con Dios te va a dar una perspectiva diferente, una actitud diferente y convicciones diferentes. Déjame hacer una oración por ti. Padre, te doy gracias por permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos. No pretendo que la situación sea sencilla, no lo es para mí, estoy seguro que no lo es para muchos de los que me están viendo. Pero tú eres fiel y verdadero, y tú no cambias, y tú eres bueno y todopoderoso y nos amas. Señor, corrige nuestra óptica para que podamos verte sentado en tu trono. Así como Isaías estaba llorando la muerte de Usías, todavía tuvo tiempo para darse cuenta que aunque el trono de su nación estaba vacío, el trono del universo estaba siendo ocupado todavía por el soberano, por el todopoderoso. Permítenos tener una perspectiva basada, Señor, en la visión de ti, de tu carácter y de tus propósitos, para que podamos ser instrumentos, Señor, que ayuden a alguien más a ver lo que necesitan ver, para tener paz en esta hora
tan difícil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero verles pronto. Un saludo desde Ensenada, Baja California.